Jesús nos está hablando de yo soy la vid verdadera. Y yo le puse un dibujito ahí de la vid. Si usted no sabe, pues la vid es una planta donde sale la uva, ¿no es cierto? Y nos hace esta de la planta. De esa planta que es la vid verdadera. Y dice, y mi Padre es el labrador. Él corta de mí, dice Jesús, toda rama que no produce fruto. Y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más fruto. Entonces me llama la atención que tanto las ramas que dan frutos van a ser procesadas y las ramas que no dan frutos también van a ser procesadas. Si da fruto o no da fruto, va a vivir un proceso. Las ramas que no dan fruto van a vivir un proceso de corte y las ramas que sí dan fruto van a vivir un proceso de poda. Pero si nos ponemos a pensar, las dos van a ser cortadas. Las dos van a ser procesadas. Y yo no soy buena para jardinería, para nada. Pero definitivamente los que saben o las que saben de jardinería, saben que a veces necesitas cortar esas ramas secas porque esa rama seca mata toda la planta, ¿no es cierto? Y los que saben también podan las plantitas que dan frutos para que se multiplique la planta, ¿no es cierto? Pero, como te digo, en estos dos procesos, tanto el corte como la poda, son procesos necesarios para mejorar. Y resulta que así como Dios nos pone esta ilustración de la vid que es cortada y es podada, tú y yo, también durante nuestra vida, enfrentamos diferentes procesos de corte o de poda. ¿Necesarios para qué? Para nuestra mejora. Para mejorar, para seguir creciendo, para quitar lo que estorba el crecimiento de nuestra vida, para cortar lo que no nos deja sanar, para crecer adecuadamente. Dios nos mete o permite procesos para que tú y yo crezcamos. Y los procesos del Señor son procesos buenos. Ahora, ¿son fáciles? ¿Son bonitos? ¿Son agradables? No siempre. Y yo quiero ilustrarte en esta mañana porque, como te dije, yo no soy... Me encantan las plantas que se ven bonitas en la casa de otro. En la mía se muere. Pero mi hijo, el segundo, le gusta tener, aunque sea tres plantitas en su cuarto. Y me dejó unas plantas a mí antes de irse a la universidad. Se las traje. Porque el pobre ya las vio. Ay. Un bonsái para rematar. Es el segundo en mi historial que he matado. Fíjense que un bonsái y un cactus. Miren esas cosas. Eso es culpa de él. ¿Quién le dijo que me deje a mí de jardinera? Entonces me da pena porque el pobre bonsái no hubo necesidad de cortarlo ni podarlo porque se murió. Y en cambio, ese cactus, yo no sé, con ese poquito de tierra, míralo cómo ha crecido. Ay, Dios. Él, la verdad es que ni estuve ahí, así que creció solito. Y ahora que me reclame por su planta, ya. La otra vez que vino le puso unos muñequitos, yo le saqué porque ya el pobre, ya creo que se la voy a sacar de ahí. Pero a lo que yo quiero ir con esto es que cuando yo veo esta plantita de mi hijo, que me da pena ahora, pero yo me quedo con este aprendizaje que me da a mí el cactus. ¿Cómo esta pobre plantita, después de vivir el proceso de mi mano, sigue viva? ¿Cómo esa planta florece en tierra árida? Y cómo eso también nos puede hablar a ti y a mí. El Señor nos habla con todo, nos habla con la naturaleza, nos habla con los niños, nos habla con la música. ¿Cómo podemos nosotros a veces en esos procesos de tierra árida terminar como este cactus más fortalecido, florecido y creciendo? Cuando yo veo este cactus, aprendo que aún en esas temporadas más secas, escúchame esto, en las temporadas más secas, los cactus sobreviven debido
el agua que conservan en su interior, que en el momento de necesidad es la que los alimenta constantemente. Y lo que me encanta de mirar esa agua que hay en su interior es porque la palabra de Dios nos dice a ti y a mí que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. O sea que cuando tú y yo también seamos procesados por desiertos, por tierras áridas, por procesos, o como le quieras llamar, al igual que este cactus debemos aprender a sacar esa fortaleza que se supone tenemos dentro. Que hemos guardado, que hemos tenido esa riqueza de esos ríos de agua viva que hay en nuestro interior, que una vez más, te repito, es la presencia de Dios en nosotros si la hemos ido fomentando. Los cactus viven constantemente, y vamos a aprender un poquito de esta ilustración, la verdad. Los cactus viven constantemente en las temporadas más secas y duras. Esto lo podríamos simbolizar como que en los procesos más duros. Y ellos están ahí. Y no solamente que crecen, sino que además dan fruto. Dan fruto a otro en condiciones áridas, en condiciones difíciles. Mi querido bonsái, y si tú sabes de planta, el bonsái necesita una mano experta que lo cuide, que lo moje, que lo riegue, que lo apriete, que no sé qué, un montón de cosas. El bonsái necesita ayuda exterior para sobrevivir. Pero el cactus simplemente necesita su fuerza interior. Esa presencia interior que yo la puedo ver como esa presencia que tú y yo también necesitamos para vivir esos procesos que la vida nos va a dar. Porque sabes que los procesos, vamos a ver el proceso de corte, de lo que sea que Dios nos esté llevando. Esos procesos se caracterizan porque son tiempos en donde nosotros avanzamos, donde nosotros crecemos. Eso sería lo sano de los procesos. Que en esos tiempos nosotros tomemos acciones para crecer, para mejorar, para solucionar. ¿Qué significa un proceso para ti y para mí? Pues si nosotros lo miramos con nuestro día a día, el proceso es ese momento en la vida en que tal vez no sientes nada. Es cuando parece que no avanzas. Cuando te enfrentas a una enfermedad, cuando tal vez te enfrentas a un tiempo con tus hijos donde ves que esto no mejora. Tal vez en tiempos en donde tal vez tus finanzas no han estado bien por mucho tiempo. Tal vez un proceso legal que se alarga. Tal vez una situación que tú quieres cambiar en tu vida, en tu familia, en tu relación. Y tú ves que esto no termina. Y cada vez más bien te sientes más seco, más difícil. La situación está más árida. Más difícil de sobrellevar un problema en una relación, una lucha con una conducta que tú has querido dejar. Pero por más que te esfuerzas no puedes. Y estás en ese proceso que te está costando. Ese tiempo, el proceso simboliza un tiempo de dificultad, de soledad o de pruebas en la vida. En nuestro día a día, pero también en nuestra espiritualidad, porque es a veces en esos momentos de prueba en donde cuando clamamos a Dios a veces parece que Él no está ahí, cuando en realidad es uno de los tiempos en donde Él más está. El proceso, iglesia preciosa, es un tiempo de transformación necesario. Es un tiempo de transformación necesario para cada uno de nosotros. El proceso en nuestras vidas, es la oportunidad para que nuestra fe se transforme. Porque a veces es ahí, en esos procesos, donde hemos llegado a buscar a Dios. Yo no sé tú, pero en mi caso sí fue así. Necesité pasar por un tiempo muy difícil. Y los que más o menos conocen mi historia, mi mamá pasó un tiempo muy duro con 5 hijas, sola, en diferentes situaciones difíciles, cuando ella decidió buscar al Señor. Y nosotros como hijas pequeñas, pues dijimos, ay, mi mamá es brava, vamos. Y empezamos a buscar de Dios. Porque si no... Pero sea lo que sea,
Muchos de nosotros llegamos a los pies de Cristo porque estamos atravesando un proceso. Y eso es bueno. Que después de un proceso buscamos a Dios, porque hemos vivido otros procesos y hemos visto que en otros procesos tal vez buscamos al chamán, al brujo, a la vecina que te lee las cartas, a la vecinita que te hace no sé qué amarrado y agüita, o si no vamos al santito de aquí, al santito de allá. Cuando te das cuenta que nada de eso, vas a la amiga, vas al chulquero, el que te presta la plata, la tanda, la pirámide, y cuando te das cuenta que nada de eso ha resultado, ahí vamos a buscar a Dios y wow, vemos cómo Dios empieza a mermar, a parar esos procesos de transformación, de proceso para nosotros y empezamos a ver un cambio ahora sí en nuestras vidas. Déjame decirte, iglesia, no quiero ser negativa ni nada, pero todos vamos a pasar un proceso. Y antes de pasar esos procesos, tú debes estar advertido. Yo no soy de las personas y tampoco somos una iglesia de que pensamos de que vamos a estar en el valle de sombra de muerte. Sí, dice la Biblia que vamos a pasar por ahí, pero a veces pensamos que nos vamos a quedar toda la vida ahí. Van a haber situaciones difíciles en nuestra vida, tal vez una enfermedad que tú oras y el dolor no mengua. Relaciones, no sé, mira, conductas de un hijo que tal vez, aunque era tan lindo, ahora es tan rebelde. Procesos que nos ayudan en nuestra transformación. Pero ¿sabes lo bueno en esta temporada de procesos? Y que yo quiero animarte es que si tú estás ahora viviendo un proceso cualquiera de que esto sea, que tú puedas en este tiempo, lo primero es reconocer estos procesos. Yo quisiera que tú puedas reconocer de dónde vienen mis procesos. No sé si alguna vez tú te has puesto a pensar, yo no sé, yo creo que yo no. Pero cuando estoy en un proceso, yo digo, a ver, ¿de dónde viene este? Yo no lo he hecho. Pero a mí el Señor me habló en esta temporada de que cuando tú y yo pasemos un proceso, es bueno que tú digas, a ver, Padre, ¿de dónde viene esto? Porque necesitamos saber de dónde vienen estos procesos. ¿Sabes por qué? Necesitamos reconocer la fuente de nuestra lucha para poder nosotros honestamente preguntarnos si este proceso es resultado de algo que yo hice. Este proceso tal vez es una mala decisión que yo tomé. Este proceso también es resultado tal vez de cosas espirituales, no sé. Porque cuando tú y yo reconocemos la causa del proceso, vamos a tener en cierta forma control de la situación e incluso control para dejar de ser víctimas de las circunstancias. Si es un proceso real, por ejemplo, qué sé yo, una pérdida de un ser querido, bueno, entonces lo que necesitamos hacer es tal vez crecer en nuestra resistencia, en la fe, en la paciencia, en el propósito para fortalecernos. Tal vez si las consecuencias son errores que hemos nosotros cometido, tal vez puedo gestionar de una mejor manera. Si de repente constantemente estamos con procesos financieros, tal vez no estoy administrando bien el dinero. ¿No es cierto? Por ahí dicen, ¿no es cierto?, que si uno siembra manzanas, ¿qué va a cosechar? Manzanas. Entonces, a veces tú y yo tenemos que ver por qué están ocurriendo estos procesos, porque muchos de los procesos, uno, puede ser un proceso que Dios lo ha permitido. ¿Cuántos de nosotros conocemos la historia de Job? La Biblia nos habla que Dios tenía un muro de protección alrededor de Job y todo era bendecido. Pero de repente un día Dios permitió que ese muro de protección alrededor de Job se quitara. Eso dice la palabra de Dios. Yo te animo que vayas a Job capítulo 1. Job era bendecido, tenía 7 hijos, 3 hijas, tenía casa, tenía todo. Y vino el enemigo y le dijo, es que él no te maldice porque le va bien. Pero si tú tocas sus cosas, y el Señor permitió que Job empezara a vivir un duro proceso. Hay procesos que Dios permite que tú y yo vivamos porque Dios quiere que vayamos más arriba, que crezcamos, que en verdad lo conozcamos. Si nosotros leemos el libro de Job, en el capítulo 40, Job dice, antes de oídas te conocía, pero hoy mis ojos te pueden ver. ¿Y cuándo dice eso? Después de ese terrible proceso de enfermedad, de muerte y todo lo que él sufrió. Un proceso permitido por Dios. Jesús
Dios permitió el proceso a Jesús. Jesús dijo, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue procesado para darnos salvación a ti y a mí. Proceso permitido por Dios. Pero hay otros procesos que no son permitidos por Dios, aunque nuestro Dios es soberano, sino que son consecuencias de nuestras acciones y decisiones. Por eso es bueno que sepamos, que analicemos, que pensamos, a ver, esto que estoy pensando, ¿de dónde viene? ¿Sabes por qué es bueno? Porque así tú puedes tomar el control de esta situación. Si son consecuencias de nuestras acciones o decisiones, ok, Señor, yo tengo que tomar medidas, Padre, guíame. Si son consecuencias de las decisiones o acciones de otros, ok, ¿cómo también voy a ayudar en un poco a mermar las consecuencias de lo que otros están haciendo? ¿Cuántos de nosotros conocemos o hemos sido esos niños que pagan las consecuencias de las decisiones de papás? No está en las manos de un menor decidir, pero sí, generalmente es el que va a pagar las consecuencias de las decisiones de un adulto. Procesos a consecuencia de las decisiones o acciones de otros. Y definitivamente que también hay ataques espirituales. Y también yo tengo que ver si ese ataque espiritual es tal vez una puerta abierta que tengo. O algo que hice antes y que tengo que sanar, reprender y echar fuera y empezar a hacer la voluntad de Dios para que ese ataque espiritual no vuelva a venir. Si tú recuerdas la palabra de Dios, y enfocándome un poquito porque no voy a tratar mucho este tema, pero si tú recuerdas la palabra de Dios nos habla que cuando una persona es liberada espiritualmente, nos simboliza como que queda la casa limpia. Y dice que ese espíritu cuando se va al desierto, a lugares secos, se encuentra solo y decide regresar, pero regresa con 7 más. Entonces, tal vez, a veces, uno tiene que saber, este proceso es algo espiritual. Señor, que tengo que cerrar la puerta, sanar, dejar de hacer. Tenemos que saber las causas de nuestros procesos. Y para yo guiarte un poco en esto, yo quiero que podamos ver la historia de alguien bien conocido en la Biblia. Vamos, yo sé que tú lo vas a adivinar fácilmente. Era un joven de 17 años. Dice la Biblia como que no trabajaba mucho. ¿No? Otra pizza. No. Casi. Tú estuviste en el primer culto, no seas tramposo. Chistosa, mataste la gracia. Pero bueno, 17 años y dice la Biblia, yo le pido que usted pueda leer Génesis capítulo 37. Nos empieza a hablar de José, que era el hijo de la esposa favorita de Jacob. José dice que tenía 17 años y el Señor nos da ese dato exacto. Tenía 17 años y dice que cuando trabajaba, imagínate ese detalle, cuando trabajaba, o sea que no trabajaba mucho, en una época cuando los niños desde pequeñitos trabajaban. ¿Por qué te estoy diciendo todas estas cosas? No es para hablar mal de nuestro querido José, sino que tú te acuerdas todo lo que pasó José. Lo vendieron, pero primero lo tiraron en un pozo, lo vendieron como esclavo. Luego se fue a la casa de Potifar, la esposa de Potifar andaba de fresca, lo metieron preso. Luego de que lo metieron preso, se olvidaron de él. Todos esos procesos que tuvo que ver, y sus procesos empiezan porque sus hermanitos lo vendieron. Oye, José tuvo que vivir un proceso que a la final Dios lo permitió porque Él es Dios soberano y la palabra de Dios nos muestra. Pero también José vivió un proceso por las decisiones de sus hermanos. Pero también un proceso que era consecuencia de sus actitudes. Si tú lees Génesis capítulo 37, se nos dice que José a veces chismeaba a su papá de las fechorías que hacían sus hermanos. Él también colaboraba. Nos dice que José, cuando trabajaba, o sea, que imagínate los hermanos ahí, él viene que no trabaja. Y dice la palabra de Dios que a Jacob lo amaba más que a sus demás hermanos. Wow. Yo creo, no sé, yo amo a mis hijos por igual.
Y por ahí escuché un reel que uno no ama a nadie diferente, sino que hay uno que necesita más que lo amen. Pero aquí estaba Jacob y la palabra de Dios lo dice que amaba más a José. Entonces imagínate, los otros 11 eran hermanos de las mujeres que no eran muy queridas. Las que no... Y este muchacho era el que no trabajaba, era un poco chismosito. Mira lo que dice, además era el soñador. Mira lo que dice Génesis capítulo 37, versículo 8. Mira lo que dice ahí. Sus hermanos respondieron, porque él le estaba contando un sueño, ¿no? Sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Le dicen sus hermanos a José. Así que mira lo que dice ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Pero lo dieron qué? Aún más. ¿Debido a qué? Y lo odiaban por sus sueños, pero la forma como lo contaba. ¿Te imaginas a José cómo habrá sido ahí? Es que yo soñé la luna y las estrellas y los 12 se arrodillaban ante mí. Porque ese era uno de sus sueños. Entonces yo no sé, pero también se hace odiar al muchacho. Mira, todo ese proceso que yo veo en José es un proceso que responde a las consecuencias de sus actitudes. Tal vez su inmadurez, el engreimiento por parte de su papá, los privilegios que le daba a su papá. Hasta le regaló una túnica más bonita. En mi casa mi mamá por lo menos decía, si no hay para las 5, no hay para nadie. Fregamos. Pero acá una túnica, ¿sí me explico? O sea, este proceso que vivió José no lo justifico, pero es bueno que lo conozcamos, que sepamos, porque lo podemos usar a nuestras vidas. Señor, ¿será que lo que estoy viviendo es por mi actitud? Señor, tal vez lo que está viviendo es porque constantemente procrastino las cosas que tengo que hacer. Señor, no sé lo que estoy viviendo, tal vez responde, Padre, a situaciones que yo no me he dado cuenta, porque aunque he repetido muchas veces el mismo problema, no he pensado que tal vez yo estoy haciendo cosas que no debo hacer. O tal vez definitivamente estoy en una ola en donde voy llevada en diferentes procesos por las decisiones buenas o malas que otros toman. A veces cuando estamos en un proceso difícil, iglesia, definitivamente lo más fácil es decir, ay, ¿por qué Dios permitió esto? Y la verdad es que como estamos viendo, a veces no es así. A veces, que les voy a contar una historia, alguna vez yo conversé con una persona hace muchos años, una linda persona, y no quiero contar detalles porque me llamaba la atención. Esta era una pareja que se habían metido a vivir juntos, pero cada uno ya tenía un matrimonio. Y cuando estaban en problemas, vienen a mí y yo digo, wow, pero son cristianos. Y yo le digo, pero chicos, si ustedes son cristianos, ¿por qué hicieron eso? Y yo sé que, mira, aquí no es señalar a nadie, pero me llamó la atención que me dijeran, porque Dios lo permitió. Yo sé que suena como, porque Dios lo permitió. ¿Y sabes qué? Porque a veces pensamos que todos los procesos que ocurren por ahí es para que yo me meta. Dios nos da el discernimiento incluso para decidir. Porque luego le echamos la culpa a Dios. Dios nos da la capacidad, incluso como hijos de Dios, tú y yo tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios para decir, no, esto no está bien, lo siento, no me embarco ahí. Porque yo sé que lamentablemente a veces estamos en un camino en donde tenemos que decidir por cosas que son buenas, que prometen dinero, que prometen alegría, que prometen de todo. ¡Wow! Se ve prometedor, pero tú sabes que no es de Dios. O a veces ves, dice, pero eso no me va a ir bien, eso no me parece buen negocio, pero tú sabes que es de Dios. Y a veces nos metemos en lo que decimos que está bien, aunque sabemos que no es de Dios. Luego pagamos las consecuencias y decimos, ay Dios, ¿por qué me metiste en este proceso? Dios no te metió, te metiste solito. Como la historia de estos jóvenes que te contaba.
Si nosotros, como te decía, si sembramos una semilla, vamos a cosechar lo que hemos sembrado. De la misma manera, nuestras decisiones son como semillas. Si siembro una decisión equivocada, es natural que voy a cosechar una consecuencia difícil. Dios nos ha dado sabiduría incluso para elegir lo bueno y lo malo. Miren lo que dice 1 Corintios 20, 23. Dice, ustedes dicen, dice Pablo, se me permite hacer cualquier cosa. ¿No es cierto? Oh, se me permite hacer cualquier cosa. Y es verdad, se nos ha permitido, pero no todo les conviene. También dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. A mí constantemente me preguntan, y pastora, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo que otro? ¿Puedo tomar, pastora? Una. ¿Te conviene? ¿Te trae beneficio? ¿O te autoengañas? No. Debemos discernir lo que agrada a Dios. Punto. Debemos discernir lo que agrada a Dios. Esto que voy a decidir, tal vez está difícil, tal vez ya no lo quiero hacer, pero en el fondo sé que agrada a Dios. Debemos aprender a hacer lo bueno, aun cuando parezca contrario a nuestros deseos o a nuestros supuestos beneficios, iglesia. José, con su inmadurez, el favoritismo de su padre, los chismes contra sus hermanos, la forma de contar sus sueños, como dije para rematar, la túnica, fomentó odio en sus hermanos, que no se justifica, como ya lo dije. Pero sufrió las consecuencias. Ahora, cuando tú reflexionas delante del Señor en el proceso que estás viviendo, que estamos viviendo, o si Dios no lo quiere y empiezas a vivir un proceso, si tú reflexionas en relación a esto, yo también te voy a animar que durante los procesos tú puedas también hacer lo siguiente. Que tú puedas, uno, si estás ahora o si vas a vivir un proceso, aférrate a Dios. Si tú estás ahora en un proceso, aférrate a Dios. Y si no estás en un proceso, aférrate. Aprende del cactus, que Él guarda esa agua en su interior para el tiempo de la sequía. Sacarla. Así que si estás o no en un proceso, yo te animo. Busca y aférrate a Dios. Y me ponen la siguiente diapositiva. Gracias. Porque como te decía, el bonsái murió porque dependía del cuidado de otros, de que las circunstancias cambien, de que yo me acuerde que tenía que cuidarle. Yo quiero animarte que en los tiempos de proceso tú te aferres a Dios. Y en los tiempos que no hay proceso, aférrate más a Dios, porque esos son lo que tú guardas para la reserva de esos tiempos. Al comenzar el día, pon tu día delante de Dios. Haz una pausa para entrar en su presencia. Iglesia, esto del domingo es solo una partecita de nuestro caminar en Cristo. Es una vida en Cristo, en donde antes de que me acueste y me levanto, invito su presencia. Antes de bajar los pies en la cama, Señor, aquí estoy, Espíritu Santo, hoy te necesito, igual o más que ayer, Señor, hoy te necesito. Así que toma esa pausa, haz eso de un hábito en ti, pero no un hábito repetitivo, sino un disfrute, en donde haces una pausa y escuchas al comienzo de la mañana qué es lo que Dios tiene para ti. Disfruta de su presencia. Mira, incluso no digas nada, solo detente a contemplarlo. A estar ahí, a detenerte en su presencia, a invitar al Espíritu Santo y decirle, ven Espíritu Santo. Y después sí, ¿por qué no? Dile lo que necesitas. Y dile, Padre, hoy en esta mañana y empieza a orar por Él, dale gracias. Aférrate al Señor, lee la palabra de Dios. Pero no la leas por leer, detente, reflexiona. ¿Qué es lo que Dios me está llamando la atención aquí? Oye, y si no la entiendes, búscate una versión más actualizada, por decirlo así. Porque a veces me dicen, pastora, ¿qué dice aquí? Ay, mijo, pero usted está leyendo la Reina Valera del 60.
Ni yo entiendo. Busca una palabra de Dios que tú puedas. Es la palabra de Dios. A veces la gente me dice, ay, ¿por qué anda con un celular? Si tenemos que irnos al original. Entonces, ¿dónde están las piedras de Moisés? Porque esos fueron los originales. Lea la palabra de Dios. Escudriñala, creemos que es la palabra de Dios. Dios no se contiene ahí. Él es mayor a eso. Pero esa es la revelación para ti y para mí. Medita en la palabra de Dios. Esa es la forma de aferrarnos. Otra forma de aferrarnos también a Dios en los tiempos donde estamos siendo procesados es adora al Señor. Pero escúchame, adora al Señor con canción. Pero no la pongas ahí de background. Ay, como música ambiental. No, escucha lo que estás cantando. Que cuando tú adores al Señor, adores con el entendimiento. Es más, yo te animo, mira, cuando tú estés escuchando adoración y algo te llama la atención, apunta esa frase. Apunta esa frase y en los momentos de dificultad, cántalo. Para que tú y yo cantemos con el entendimiento y podamos adorar. Que incluso tú digas, esta es mi canción, ¿cierto? Y empieza a adorar, no sé, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Tu fidelidad es grande, Señor, tu fidelidad es grande. Que puedas adorar con el entendimiento. Esa es una forma de aferrarnos al Señor en estos tiempos de dificultad. Esa es una forma en que nosotros constantemente buscamos al Señor. Y déjame decirte, pero tenemos que crecer. Tenemos que crecer. Y yo sé que yo soy pastora. Bueno, tú dices, me tienes que aconsejar que venga a la iglesia. Sí. ¿Sabes qué? La iglesia es una parte, es una vida consagrada al Señor. Cuando me levanto, cuando me acuesto, en mis pensamientos, cuando me acuesto con mi esposo, cuando converso con mis hijos, una vida consagrada al Señor. La vida cristiana no es una ropa que me pongo para venir a la iglesia y que cuando salgo por la puerta me la saco y la doblo y queda guardada hasta el otro domingo. Es un constante, iglesia. Por eso tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Oye, tenemos que ser discipulados. Tenemos que ser parte de una comunidad. Porque es la comunidad tal vez en la que me ayuda a crecer, a pulir mi carácter, como lo he dicho muchas veces. Así que si tú estás en un proceso, aférrate al Señor. Ayuna, ora, crece en su palabra. Mira, yo siempre digo, ni me crea a mí ni a mi esposo. Usted vaya y busque la palabra de Dios a ver si lo que nosotros le decimos es verdad, dijo Pablo a la iglesia de Berea. Es su responsabilidad, iglesia. Yo siempre digo aquí, mira, nosotros cuando conocemos al Señor fuimos ovejas perdidas y el Señor nos trajo acá. Pero una vez que usted llega aquí ya deje de ser oveja. Usted se convierte en un siervo de Dios. Usted se convierte en un hijo de Dios. Y Jesús dice, somos amigos de Dios. Ya no siga siendo oveja. Ay, pastora, que me fui de la iglesia y ni me fueron a saludar. Que pues, mi hijo, acá rato te vas a estar perdiendo. Ya no eres oveja, tenemos que crecer, ya no somos bebés espirituales, seguimos creciendo, aférrese al Señor. Ahora, en estos procesos también cambia tu actitud. La siguiente cosa yo te pido o te recomiendo, cambia tu actitud en los procesos, cambia tu actitud. Si las circunstancias no cambian, cambia tu actitud. La gratitud produce contentamiento. Si me pones la siguiente diapositiva, gracias. La gratitud produce contentamiento. Aférrate a Dios. Cambia tu actitud. Mira lo que dice Proverbios 15:13. El corazón contento alegra el rostro. El corazón contento alegra. El corazón alegre es una buena medicina, dice Proverbios 17:22. Pero Proverbios 15:13 dice, el corazón contento alegra el rostro. Cambia tu actitud. Imagínate que estamos en un proceso terrible. Y aparte del proceso terrible, nuestra actitud. Nuestra actitud de ira, de amargura, de culpar a los demás, de queja constante. ¡Wow! Y en este pasaje de Proverbios 17:22, el corazón alegre es una buena medicina. Si estamos pasando por un proceso, alegra tu corazón. El corazón alegre es una buena medicina. Cambiemos nuestra actitud. No podemos ser la víctima y otra vez.
Cambiemos nuestra actitud, una actitud de gozo, una actitud de alegría. Porque sabes que no podemos controlar a los demás, pero sí podemos controlar nuestras reacciones. Porque además el autocontrol o el dominio propio es uno de los frutos del Espíritu Santo. No es que yo estoy pasando esta situación, así que lo siento. No, cambia tu actitud. Mira lo que dice Génesis 39, 21 y 23, regresando a José. Dice, pero el Señor estaba con José, le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Mira dónde estaba José, en la cárcel. En la cárcel. Me llama la atención porque este es el muchachito que estábamos hablando, que no trabajaba, que era engreído, que era mimado. Pero aquí el Señor lo está bendiciendo en medio de la cárcel. No lo sacó de la cárcel, está en la cárcel. Mira lo que dice el 22. El jefe de la cárcel confió en mano de José todos los presos que estaban en la cárcel. Tremendo trabajo. Y todo lo que allí se hacía, él era responsable. El 23 dice, el jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Ya no estamos hablando del mismo muchachito, estamos hablando de un hombre procesado. Y no te estoy hablando de que José estaba en los verdes prados de Jerusalén, estaba en la cárcel. Y definitivamente su actitud tuvo que haber cambiado, porque ahora de ser un muchacho que cuando trabajaba, ahora era alguien que estaba a cargo de todo, trabajando. Y Dios lo bendecía en la cárcel. Durante el proceso, mira, Dios a veces no nos va a sacar del proceso, pero va a querer que nuestra actitud sea diferente. Dios no nos va a sacar del proceso, pero va a querer que nuestro corazón esté alegre en el proceso. No podemos culpar a los otros, a las circunstancias, de nuestra actitud. No podemos culpar a los demás de nuestras acciones. Es que como los demás llegan tarde, yo también llego tarde. Esa fue una indirecta, pero bueno. No, es que como los demás hacen eso, yo también lo hago. No. Cambia tu actitud en medio de toda circunstancia. Ay, no, pues es que si nadie va a ayudar, yo no voy. Vaya, haga su parte. Alguien dijo por ahí y me encanta, ¿puedo ser parte del problema o parte de la solución? Decide qué quieres ser. Cambiamos nuestra actitud. Y mientras estás en este proceso y te aferras al Señor y cambias esta actitud, también yo te animo a que sanes tu historia. Sana tu historia. Sana tu historia. A veces es difícil conversar, específicamente con varones. Cuando queremos orar y hay cosas del pasado que hay que sanar. Pastora, ¿para qué vamos a tocar eso? Ahí está, mijo. No porque lo pongas bajo la alfombra no ha desaparecido. No, pero ¿para qué vamos a hablar de eso? Tal vez no tienes que hablarlo conmigo, pero tienes que ponerlo delante del Señor también. Mira lo que pasó con los hermanos de José. Cuando murió Jacob, el papá, ¿no? El padre de los 12, sus hermanos estaban temerosos, y eso lo puedes mirar en el capítulo 50 de Génesis. Sus hermanos estaban preocupados. Se murió papá, ahora sí José se va a vengar de nosotros. Y la palabra de Dios en este capítulo 50 dice que estaban atemorizados por la venganza que supuestamente iba a hacer José. Entonces le mandan un mensaje a José. Le mandan el mensaje y le dicen, mira, por si acaso mi papá antes de morir nos dijo que por favor nos cuides y que no tomes revancha de lo que te hicimos. Léalo, por favor. Imagínate cómo estaban esos muchachos, bueno, esos hombres ya. Todavía después de muchos años, después de haber encontrado que su hermano no murió, después de haber vivido, todavía estaban pensando que tal vez José se iba a vengar de ellos. ¿Cómo podría hacer esa vida con el temor de que el que tiene la venganza en sus manos, el poder en sus manos, nos puede hacer cualquier cosa, cualquier momento?
Esa es la vida que ellos llevaron, porque no habían sanado su historia. Si nosotros vemos la historia de José, miramos cómo José, cuando salió de Egipto, cuando salió del desierto y fue llevado a Egipto, el Señor les trajo a sus hermanos ahí. Y yo lo he visto vez tras vez. Cuando tú y yo tenemos algo pendiente, el Señor te lo pone en la puerta. Porque hasta el Señor te dice, sana tu historia. Y eso es lo que yo veo con José. Sus hermanos no lo reconocieron porque andaba con falda y maquillaje, porque así eran los egipcios, por si acaso, no me piense mal. Y hablaba en otro idioma, dice la palabra de Dios. Sus hermanos no lo reconocieron, pero él los reconoció. Y dice la palabra de Dios que él lloró tan fuerte. Lloró tan fuerte que pidió que todos salieran porque su llanto se oía hacia afuera. Habían regresado los que lo vendieron, sus hermanos, no cualquiera. Y los tenía enfrente para que sanara su historia. ¡Wow! Yo no sé cuántos de ustedes, pero he llorado cuántas veces cuando leo la historia de José. De tener a sus hermanos y le empieza a decir, y está a su hermano menor, tráiganlo. Y ver a su papá. José sanó su historia, pero sus hermanos aún no. Y sabes que cuando tú y yo no sanamos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. En Génesis 20:21 dice, José le dice a sus hermanos, y si tú lees el pasaje, dice que cuando leyó el mensaje, él lloró. José le dice a sus hermanos, hey, no tengan miedo, no tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Y mira lo que dice ahí. ¿Qué dice después si lo puedes leer? ¿Es este el que contaba historias y todo el mundo decía que no le gustaba la forma en que los contaba? Mira cómo les está hablando ahora. Hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. José había sanado su pasado. Ese joven de 17 que lo odiaban por la forma de contar sus sueños, tal vez por su orgullo, hoy les hablaba, después de un proceso transformador, les hablaba de manera tierna y con bondad, los reconfortaba. Tú y yo tenemos que sanar nuestra historia. Y yo sé que a veces sanar nuestra historia duele. Recordar lo que nos hicieron, reconocer lo que nos hicieron o lo que hicimos a otros. Pero para poder sanar nuestra historia, debemos reconocer, aceptar y, ¿por qué no?, abrazar nuestro pasado. Yo no sé cuál fue tu historia. Si tuviste, si no tuviste, si estuviste solo. Pero esa es la historia, esa es tu historia. Abraza tu historia. Porque esa historia ha formado lo que eres tú hoy. Pero Dios puede transformarlo en algo mucho mejor. Amén. Solo cuando abrazamos nuestra historia y aprendemos de ella, podemos avanzar y tener resultados diferentes. Pablo dijo, olvidando lo que está atrás, prosigo a la meta. Porque ¿sabes qué? Tú y yo tenemos que reconocer, aceptar nuestra historia, pero soltar el pasado. Soltar el pasado. Es triste reconocer, a veces yo oro por mujeres que ya tienen 70, 80 años y todavía tienen heridas de cuando tenían 15, 14, 20 años, que no han sanado, que no han aceptado y por lo tanto no pueden soltarla y el día de hoy les sigue lastimando. La Biblia también dice, no lo puse aquí, en Corintios dice que los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas han pasado. Y ya dice, y he aquí, son hechas nuevas. Tenemos que buscar hacer esas cosas nuevas.
Así que cuando tú estés pasando cuando tú estés tratando de sanar tu historia, reconócela. Reconoce esa historia, acéptala, abrázala y suelta el pasado. Pero lo siguiente que debes hacer es, cuando estés sanando tu historia, explora tus emociones. ¿Qué emociones tienes todavía? ¿Qué emociones hay en ti? Tal vez hay ira, hay enojo. Tal vez tu carácter se pierde de control en ciertas situaciones. Para sanar es necesario saber qué es lo que hay que cambiar. ¿Cómo está tu carácter? Tenemos que ser vulnerables. Y a veces nosotros pensamos que vulnerables es decir, ok Jesús, te voy a contar todo lo que he hecho. Mira, mijo, pensamos que ser vulnerables es contar. Y es parte de ser vulnerables es ponerme en la posición donde puedo ser lastimado otra vez. Y para ser lastimado otra vez, a veces yo tengo que reconocer, tengo problemas con mi carácter. Tengo problemas con la ira. Tengo problemas con la pasividad. Tengo problemas porque nunca hablo la boca. Tenemos que reconocer para sanar nuestra historia. Reconocer. Lo siguiente que tenemos que hacer es perdón continuo. Perdón continuo para sanar nuestra historia. Muchas veces me han dicho, pastora, es que yo no puedo sanar eso, es que yo no puedo perdonar. Y yo siento decirle, ¿sabes qué? Yo siento que Dios te dice, perdónale. Pero ¿cómo le voy a perdonar si sigue siendo igual? Pero ¿cómo le voy a perdonar si fue él o ella la que me hizo? Pero ¿cómo lo voy a perdonar si fue? Déjame decirte algo que siempre decimos aquí. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Como el amor. Como el amor. El amor es una decisión que constantemente yo amo por amar a mi esposo. Por amar a mi esposo. Porque la emoción se va rápido, pero la decisión es algo que hago constantemente, lo tomo. Así es el perdón. Porque cuando tú decides perdonar y perdonas una vez, aunque no lo sientas, va a llegar un momento de que ese ejercicio de perdón continuo te va a dar la emoción que querías sentir y te vas a sentir libre. Ahora sí perdoné. Ahora sí perdoné. Perdón continuo en los tiempos de proceso. Dios quiere que sanamos nuestra historia, porque si como te dije, tenemos que avanzar, si no eso va a seguir ahí molestándonos. Como los hermanos de José, que años después ellos estaban ahí todavía con situaciones difíciles, pero José ya los había perdonado. Génesis 50:20 les recuerda a ellos y les dice, ustedes se propusieron hacer mal, pero Dios dispuso todo para bien. Eso habla de perdón. Él había reconocido, no, ustedes no son los culpables. Dios lo puso todo para el bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas, Dios, José. Y esas palabras solo pueden venir de un corazón que ya ha perdonado. De un corazón que ya no busca culpable. De un corazón que no se justifica por comportarse de una manera o de otra porque es culpa de los demás. De un corazón que honestamente ha recibido sanidad. El perdón liberó a José de la amargura. Porque si no perdonamos, si no sanamos nuestro corazón, vamos a herir a los que amamos. Vamos a herir a los que amamos y viviremos en un ambiente constante de queja, frustración, resentimiento y también de defensividad. José lloró, perdonó, maduró, soltó. Y sabes, me encanta porque la palabra de Dios nos dice que José nombró a sus hijos, a sus dos hijos. Mira cómo le llama al uno. Al uno le llama Manasés. ¿Qué significa Manasés? Olvido. Wow. A su segundo hijo, Efraín, le llama fructificación. Olvido para fructificar. Él había perdonado. Todos los procesos, familia, amigos, son para transformación.
Los procesos de Dios son para que tú experimentes un nuevo nivel, un nuevo peso de la gloria de Dios. Los procesos que vivimos por nuestros errores son para que tú tomes nuevas decisiones. Los procesos que tú sufres por otros, tal vez también es para poner límites y aprender a decidir adecuadamente. Pero en cualquier situación que tú estés viviendo, aférrate al Señor. Cambia tu actitud. Sana tu historia. Perdona constantemente. Amén. Quiero pedirte, iglesia, por favor, ponte de pie. Quiero invitar al equipo de oración que venga aquí para la administración. Quiero pedirte que, por favor, te voy a pedir que hagas hoy esto. Quiero que pongas tu mano en tu pecho. Y ahí, puestos de pie, tú puedas orar al Señor. Gracias, Señor. Dile conmigo, Señor, o dile tus palabras, pero Señor, tú conoces cada corazón, Señor, de los que están aquí. Tú conoces las familias que representan también, Padre. Voy a pedir una cosa más. Cierre sus ojos. No es nada místico cerrar los ojos. Es simplemente para que no se distraiga. Y dígale al Señor, permita que el Espíritu Santo lo ministre a usted. Padre, tú conoces cada proceso. Tú conoces mis procesos, Señor. Y yo hoy vengo en el nombre de Jesús a poner mi vida en tus manos, Señor. Tú conoces mi proceso, tú conoces cuánto me ha costado. Y hoy, Señor, te pido en el nombre de Jesús que me puedas revelar, Padre. Si esto viene de ti, Señor, o es resultado de malas decisiones mías, Padre, revélame, porque no quiero estar una vez más procesada. Señor, tú sabes los procesos de cada uno, así que yo te pido que seas tú. Tú que conoces la angustia, Señor, que traigas libertad de la angustia. Yo te pido, Señor, que tú hoy puedas, por favor, brillar, que dejes brillar tu rostro sobre cada uno de los que se encuentren aquí, Señor, y más aún de los que están con un proceso difícil, Señor, un proceso de tierra árida, un proceso de sequía, un proceso de desierto, Señor. Sé tú con él o con ella, levantándole, animándole, fortaleciéndole, Padre. Y tú pídele al Señor, Señor, fortaléceme en este proceso. Levántame en este proceso. Santo eres tú, Señor. Lloro también porque hoy Dios te muestre tu historia del pasado. Tal vez necesitas perdonar a alguien. Tal vez hay parte de responsabilidad que necesitas asumir. O tal vez es una actitud de queja que necesitas cambiar por gratitud. Yo hoy te invito que al salir por esta puerta te decidas ser como ese cactus que de su interior saca la fuerza. Que esos ríos de agua viva en tu interior que representan la presencia de Dios sean los que en esta mañana te permitan mirar con otra perspectiva y avanzar en este proceso. Y así como estás con tu manito en tu pecho, yo quiero pedirte, por favor, que tú puedas decir: yo hoy en el nombre de Jesús me despojo de toda debilidad.
pero también me despojo de toda autosuficiencia. Hoy te pido, Señor, mi dependencia en ti. Mi dependencia en ti. Hoy le hablo a mi mente y todo pensamiento que ha venido a decirme que no va a ocurrir, también los acallo, cierro su boca. Todo pensamiento que tal vez me dice que le va a ir mal, también es acallado ahora en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, ministra, Espíritu Santo de Dios. Ministra, Espíritu Santo, con tu presencia preciosa, Padre, en el nombre de Jesús. Ministra el proceso de toda madre que el día de hoy no sabe ya cómo disciplinar a sus hijos, cómo amar y corregir, Señor. Ministra en su proceso. Ministra a todo hijo e hija que tal vez está en un proceso por las decisiones de sus padres, Señor. Y vez tras vez, tal vez ve que sus padres están en una relación nueva, Señor, pensando en todo lo que va a venir otra vez, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdale, Padre. Pero ayuda también a ese hombre y esa mujer que está en búsqueda, Señor, de una relación estable, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, todo aquel que está en un proceso de enfermedad, Padre, fortalece sus fuerzas y lógicamente, Padre, clamamos en el nombre de Jesús por sanidad. En el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que sea tu preciosa sangre cubriendo a cada uno de los que se encuentra aquí. Y que sea tu presencia fortaleciéndole, Padre. Que sea tu presencia, Señor, guiándole. Que sea tu presencia mostrándole el camino a seguir. Que cada decisión que tomemos, Señor, sea para agradarte a ti. Que cada paso que debamos tomar, Señor, sea para seguirte a ti, papá. Que ya creamos en realidad que tú, siguiéndote a ti, es ahí donde hay libertad. Es ahí donde hay felicidad. Es ahí donde hay plenitud de gozo. Hoy, Padre, yo oro por todo aquel que tal vez está en un proceso donde ya incluso le es difícil levantar sus manos para adorar, Padre. Sé tú renovando sus fuerzas, papá. Sé tú levantándole, Padre, a todo aquel que ha perdido la esperanza. También sé tú devolviéndole la esperanza. Hoy venimos, Señor, a derramar delante de ti todo, Señor. A dejar todo delante de ti para que seas tú obrando como tú quieras hacer, Señor. Y hoy nosotros nos metemos en tu plan, Señor, porque no queremos vivir procesos que son debido a nuestras consecuencias, sino en tus procesos, Señor. En tu nombre, Cristo Jesús, oramos. En tu nombre, Cristo Jesús, oramos. Por cada uno de los que están aquí, su familia, sus hijos, sus decisiones, Señor. Que sus hijos sean sellados por tu presencia y que puedan ver, Señor, que en ti hay la bendición. No es lo que el mundo dice, Señor.